Amigos de Sin Mentiras, podríamos decir y afirmar en este momento que las fuerzas AFU han perdido su capacidad de combate, prácticamente, su capacidad de lanzar ofensivas. Están en este momento probablemente en su peor forma, desde el punto de vista ofensivo y desde el punto de vista defensivo. Han perdido su tracción. Ahora prácticamente toda la ofensiva la lleva la Federación. Muy pocos ataques se registran de parte de las fuerzas AFU, y eso tiene que ver muchísimo por el trabajo de trituradora, de acción militar que ha venido registrando la Federación en las últimas semanas. Estamos viendo que cada día se incrementan los ataques con misiles, se incrementan la vigilancia e inteligencia, los drones de reconocimiento, se incrementa la coordinación para localizar al enemigo, sobre todo que se trata de meter en vericueto, de camuflarse, de agrupar, de reagrupar las fuerzas. Todo eso está siendo medido, está siendo vigilado 24/7. Todas las horas, todos los segundos, las fuerzas aeroespaciales de la Federación están pendientes de cada movimiento que da la AFU y están destruyendo cada desplazamiento de una forma magistral. Todos estos ataques en los últimos días que hemos visto son ataques logísticos, son ataques a las fuentes de suministros, son ataques preventivos al enemigo, son ataques que se detectan y se echan abajo inmediatamente. Vigilancia constante a talleres, a almacenes, a hangares, a depósitos, a guaridas, a sótanos, a edificios donde se metan. Están siendo atacados, están siendo bombardeados. Por eso se ha perdido la tracción, la fuerza para movilizarse, la fuerza para enfrentar al enemigo, porque si no tienes suficientes movilizados, si no tienes suficiente gente, si no tienes suficiente capacidad de maniobra, es difícil el contraataque. Solamente están en defensiva, en repliegue y huyendo en la mayoría de las direcciones y asentamientos. Ahorita mismo la Federación está lanzando artillería, armas guiadas, misiles, destruye toda la capacidad del enemigo. Y otro punto importante, ya hay grupos de mercenarios que no quieren venir al campo de batalla porque ven que la situación no es fácil. Prácticamente Ucrania está ahorita mismo defendiéndose en su gran mayoría con mercenarios. Ha sufrido grandes pérdidas, van para una 10ª movilización y no encuentran gente. Se lo hemos venido diciendo a lo largo de los últimos meses. No hay ya suficientes elementos y los pocos que hay se han ido, han escapado, han huido, no quieren saber nada de la guerra. Se están dando cuenta que la realidad es otra y no ese sistema propagandístico que le ha vendido el régimen, el títere de Zelensky en los últimos meses. No hay retorno. Hay un punto prácticamente de inflexión ahorita mismo con las fuerzas AFU. No tienen retorno, están prácticamente perdidos, y que alarguen la guerra a 2023, que traigan los sistemas Patriot, que metan 40 o 50 mil millones los gringos en el presupuesto para la guerra, no va a cambiar esta situación. Ya la fuerza para los movilizados no se ve como antes, ya no están llegando al frente de batalla porque están siendo detectados mucho antes. Igualmente los vehículos o los equipamientos militares que vienen desde Rumanía, desde Polonia, desde Moldavia, desde otras zonas de la OTAN, se detectan de inmediato y en lo que pintan la cara en Ucrania son ajusticiados, son lanzados bajo ataques de precisión, ataques de reconocimiento que no lo dejan llegar en su mayoría al frente de batalla. Estamos viendo cómo están también perdiendo muchos aviones, muchos drones con bastante fuerza, se están perdiendo en las últimas semanas bajo las fuerzas aeroespaciales de la Federación, bajo la detección de poderosos sistemas antiaéreos que no dejan que el enemigo dé prácticamente un paso. Desde la llegada del general Surovikin, esto cambió positivamente para la Federación y hemos visto cómo el presidente de la Federación ha estado supervisando directamente las factorías militares, porque la producción es 24/7 y la guerra de resistencia que le quieren plantear gringos y europeos se la ha tomado muy en serio la Federación, y esto pinta muy mal para Ucrania. Y si tú ves los mapas te darás cuenta que la situación está realmente mal para el títere comediante. Lo dejamos hasta aquí, amigos, este reporte para Sin Mentiras. Muchas gracias, será hasta la próxima.